Explicar las categorías de Aristóteles es un poco complicado explicarlo desde el punto de vista de la filosofía de este mismo genio, aunque con un estudio un poco más profundo, ¿no? Con mucha dedicación se puede entender. Pero este video pues va a estar dedicado gracias a un usuario, ¿no? Que me escribió, en el cual pues hablo acerca de cómo entender a Aristóteles, cómo se podría empezar a leerlo. Me comenta que también él, con el error mismo que yo cometí, empezó leyendo la retórica y no le entendió ni Michi. Entonces es normal que cualquiera que empiece la retórica que no le entienda. Y que iba a empezar pues a leerlo, o las categorías y los otros libros del órgano, ¿no? Que son dos tomos de tratado de lógica que Gredos trajo en su momento, que ya no se encuentra en físico hasta donde yo sé, pero lo pueden buscar por internet. No lo puedo mostrar, como ya les dije, porque no quiero faltarle respeto a la casa editorial, pero estaría muy bueno que lo consigan, la verdad. Entonces, hablar de las categorías de Aristóteles, este, es entrar en otro concepto distinto a lo que hoy en día se nos explica. Hoy día voy a explicar justamente acerca de la entidad que está en el capítulo 5 del primer tomo, ¿no? Yo lo tengo estampado, no lo voy a mostrar, ¿no? Pero está en el primer tomo del Tratado de Lógica de Aristóteles. Si es que no me equivoco, es la... Bueno, no me viene el, el número de entrega que fue en su momento. Pero en el capítulo 5 habla acerca de la entidad, ¿no? El traductor es Miguel Candel San Martín. Ahora, Valentín García Yebra, en la metafísica de Aristóteles, habla que no debería traducirse por entidad, sino por ente. Pues, pero yo creo que en este momento explicar desde esos conceptos va a ser un poco confuso. Entonces vamos a utilizar solamente el tema de entidad. Solo dejo el concepto de ente, ¿no? Que por si alguno quisiera leer la traducción de la metafísica de Valentín García Yebra, que está en una versión trilingüe muy buena. Nada, simplemente dejo en claro que él utiliza ese concepto y tiene razones filosóficas, que no vamos a entrar en este detalle. Cuando Aristóteles habla acerca de la entidad, habla de dos tipos de entidades, la entidad primaria y la entidad secundaria. De la entidad primaria dice que la entidad primaria no dice de un sujeto ni está en un sujeto. Ese es el concepto de la entidad primaria. Y la entidad secundaria dice que son las que pertenecen a las entidades primarias. Entiendo que muchos van a estar un poco confundidos, pero voy a utilizar un concepto más actualizado para poder explicarlo porque a mí me sirvió bastante para poder entender esto. En una definición, ¿no? Cualquiera que sea, tú coges un libro, vas a encontrar muchas frases, muchas oraciones. Entonces, en una oración completa, sea simple o compuesta, en esa oración tú vas a encontrar lo que es el núcleo del sujeto, perdón, vas a encontrar lo que es el sujeto y predicado. Entonces, una oración, una frase, se, con, se comprende de estos dos elementos, el sujeto y el predicado. Pero el, el sujeto se divide, ¿no? También en núcleo del sujeto y su posesivo o algún otro adjetivo que pueda tener, ¿no? Entonces, un sujeto en la oración tiene como núcleo al núcleo del sujeto, ¿no? Y otros elementos.
Puede ser un posesivo, por ejemplo, el más común es un posesivo. Ahora, voy a dar como ejemplo, ¿no? El hijo de Calias es un ingeniero muy reputado, ¿ok? Entonces, es muy reputado, no es más que el predicado. Y el hijo de Calias es el sujeto. ¿Se entiende bien hasta acá? Pues bien. Entonces, pero el hijo de Calias está compuesto por dos cosas. El hijo, ¿no? Y de Calias. De Calias es el posesivo. Y el hijo viene a ser el núcleo del sujeto. Entonces, ahí tenemos claramente la división, ¿no? de lo que es una frase, ¿no? Pero hay frases que tanto su sujeto es el mismo sujeto como el núcleo del sujeto. Por ejemplo, como Sócrates es un filósofo. Entonces, Sócrates viene a ser tanto como sujeto como núcleo del sujeto. Se me entendió muy bien la idea, ¿no? Pues bien, entonces, cuando Aristóteles habla de la entidad primaria, no se refiere a otra cosa más que el núcleo del sujeto. Entonces pongo acá, núcleo del sujeto. Y la entidad secundaria no es más que un adjetivo predicativo. Adjetivo predicativo. Como digo, ¿no? Perdón. Puede ser un adjetivo, puede ser un adjetivo predicativo o un sustantivo predicativo. ¿Por qué digo adjetivo predicativo? Porque también puedo decir que Sócrates es blanco. Entonces, blanco es un adjetivo. Pero si digo Sócrates es un filósofo, estoy utilizando otro sustantivo. ¿Me dejo entender? Entonces, no es más que esto. Una entidad primaria es el núcleo del sujeto de una frase o una definición. Y la entidad secundaria es el adjetivo con el que se define o el sustantivo con el que se define eso. Con lo que se define el núcleo del sujeto. Ahora, ¿por qué dice que la entidad primaria no dice nada de un sujeto? ¿No? No dice de un sujeto ni está en un sujeto. Es que yo no puedo decir que Sócrates es Sócrates. ¿Ven? Si digo que Sócrates es Sócrates, no se entiende. No se entiende ni Michi. Pero si digo que Sócrates es un hombre, entonces cambia la cosa. Antiguamente al hombre se le definía como una especie de un género más amplio. Y el género, pues, que se conocía en ese tiempo era que el hombre pertenecía al género animal. Entonces decir que Sócrates es un animal también se entendía muy bien. Por lo tanto, tanto hombre como animal son entidades secundarias porque son las que definen al núcleo del sujeto, que son las que definen a la entidad primaria. Son, son entidades secundarias que definen a una entidad primaria. Sin embargo, una entidad primaria no puede definir a otra entidad primaria. Sócrates no puede definir a Sócrates, jamás. Ahora, Sócrates es marrón.
también es válido. ¿Por qué? Porque como ya les dije, entidades. Porque ya les dije que las entidades secundarias pueden ser adjetivos. Entonces, Sócrates es marrón, ¿no? Entonces estaríamos en la definición de está en un sujeto. Entonces, un adjetivo puede estar en un sujeto. ¿Por qué? Porque dices es chato, es bajo, es alto, es pequeño, etcétera. Entonces, la definición que hace Aristóteles en la entidad primaria y la entidad secundaria, que aparentemente se parece ser muy difícil, solo se puede definir tranquilamente desde un concepto más actualizado, que es la entidad primaria es el núcleo del sujeto y las entidades secundarias son los sustantivos o adjetivos que definen a eso. Y pues nada, ¿no? O sea, inclusive entre entidades secundarias se pueden definir, pero solo los géneros definen a las especies. Ahora, Aristóteles se refiere a la especie se refiere como la entidad más secundaria más cercana a él. O sea, que no es muy generalizada. Como dije, Sócrates es un hombre, ¿no? Un hombre en ese tiempo podría ser una especie, ¿no? Cuando Sócrates define, por ejemplo, caballo, ¿no? Llamémosle bucéfalo, ¿no? Para utilizar términos griegos. Bucéfalo es un caballo. Bucéfalo es la entidad primaria y caballo es la entidad secundaria más cercana a la entidad primaria porque habla de una especie de animal, ¿no? Que es el caballo. Pero si digo bucéfalo es un animal, también es válido porque animal ya es más generalizado. Ahora, la entidad secundaria más cercana a la entidad primaria, que es caballo, que es una especie, sí se puede definir por la entidad secundaria más generalizada, que es animal. Entonces, el caballo es un animal, se entiende perfecto. Por lo tanto, toda entidad primaria, ¿no?, pertenece, ¿no?, a una especie. Y toda especie pertenece a un género de especie, ¿no? Y en este caso, tanto especie como el género son entidades secundarias. Son entidades secundarias. Pero solo los géneros definen a las especies. Por lo tanto, yo no puedo decir un animal es un caballo. Se podría entender, pero es más como que una figura retórica que hago un cambio, ¿no? No me recuerdo cómo se llama, aliteración creo que se llama, ¿no? Entonces, un animal es un caballo, no se entiende, porque animal es más generalizado, sin embargo, el caballo es un poco más reducido, ¿no? Y tampoco puedo decir un animal es Sócrates, a menos que sea desde el punto de vista de la literación se puede entender, pero definir que un animal es un Sócrates, ¿no?, o es Sócrates, no se entiende, pero si digo Sócrates es un animal se entiende muchísimo mejor. Por eso es que las especies no pueden definir al género y mucho menos la entidad primaria puede definir ni a la especie ni al género. Sin embargo, la entidad primaria, ¿ya?, la entidad primaria se va a ver reflejada, o mejor dicho, definida por la especie, así también como el género. Y solamente la especie puede ser definida por el género. Entonces, nada, es un poco complejo, fue un poco complejo entenderlo, pero si utilizan este concepto
de núcleo del sujeto y utilizan el concepto de los predicativos, ¿no? De los sustantivos predicativos y los adjetivos predicativos, pues se va a poder entender mucho mejor. Y nada, simplemente les dejo una muy buena lectura porque es algo muy nutritivo lo que van a leer en el capítulo 5 de acerca de la entidad de Aristóteles. Y nada, pues simplemente muchas gracias, solo quería explicar esto.